Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Deme un minutito, por favor. Listo, chicos. Vamos a empezar. La composición de las disoluciones. La forma más habitual de expresar la composición de las disoluciones es la molaridad, que utiliza el concepto de mol. Otras formas de expresar la composición son en gramos o en litros, el porcentaje en masa y porcentaje en volumen. Tenemos un cuadro que nos representa la forma y la descripción. Por favor, aquí poner mucha atención, ya que la actividad se muestra con esto, ¿no? Forma, molaridad. La descripción, la molaridad o concentración molar se representa por una M mayúscula de un componente en una disolución en la cantidad de moles de dicho componente disuelto en un litro de disolución. Se emplean las disoluciones cuyos solventes son químicos. Gramos por litros, la composición de gramos por litro indica los gramos de un componente por unidad de volumen de un litro de disolución. Se emplea en el caso de las disoluciones de sólidos y líquidos. El porcentaje en masa. El porcentaje en masa de un componente en una disolución indica la masa de dicho componente que está disuelto en 100 unidades de masa de disolución. Se emplea frecuentemente en disoluciones de sólidos en líquidos. El porcentaje en volumen. El porcentaje en volumen de un componente en una disolución indica el volumen de dicho componente disuelto en 100 unidades de volumen de disolución. Se emplea en el caso de disoluciones líquidos y líquidos. Tenemos una pintura que es lo que nos representa lo que acabamos de decir y nos dice que un punto clave es que las pinturas líquidas que conocemos hoy en día son disoluciones que contienen un pigmento que determina el color, un aglutinamiento que harán que se fijen los pigmentos a soporte y un medio fluido o disolvente en las pinturas al agua del pigmento junto con el aglutinante queda suspendido el agua formando minúsculas gotitas. Una vez aplicada la pintura, el agua se evapora dejando una película de pigmento y aglutinante. En las pinturas grasas, el aglutinante y el medio fluido son el mismo. Por ejemplo, el aceite de linaza que se solidifica en el contacto con el aire. Los ácidos y bases. De esto también va la actividad, así que poner bastante atención para poder realizar la actividad que está hasta el día de mañana, 11 de la noche. Recuerden que esta ya es prácticamente nuestra última semana antes de acabar las clases. También vamos a ver lo que es el cuestionario del examen que se va a dar el día 25. Los ácidos y bases. Desde la antigüedad se conocen sustancias químicas cuyas propiedades tienen mucho interés y con gran aplicación práctica, los ácidos y las bases. Las propiedades experimentales de ácidos y bases constituyen un criterio práctico para distinguir los unos de los otros. La causa de estas propiedades tan características hay que buscarla en la propia composición de la sustancia. Propiedad de ácidos y propiedades de las bases. En los ácidos tiene un sabor agrio o ácido, reaccionan con algunos metales como el zinc o el hierro desprendiendo hidrógeno, reaccionan como las bases produciendo sales, en disolución acuosa conducen a electricidad, modifican el color de ciertas sustancias llamadas indicadores, por ejemplo, colorean de rojo el papel indicativo universal, el ácido cítrico. Las propiedades de las bases es el sabor amargo, el tacto jabonoso, en general no reacciona con los metales, es como un jabón. Reaccionan con los ácidos produciendo sales, en disolución acuosa conducen la electricidad, modifica el color de los indicadores, por ejemplo, colorean azul el papel indicativo universal. Tenemos como ejemplo el hidróxido de sodio. Hay muchos ejemplos más de propiedades de ácidos y propiedades de bases, en este caso de ácidos y bases. Nosotros hay algunos.
que utilizamos en la vida diaria, podemos encontrar en lo que es alimentos, en lo que es cosméticos, en lo que es muchas cosas. Si ustedes se ponen a investigar y ponen ejemplos más de esto, les va a salir mucha cantidad de alimentos, cantidad de cosméticos, cantidad de cremas, cantidad de muchas cosas, porque esto se utiliza bastante en la vida diaria. Claro que ya está mezclado con otros componentes, pero es algo que nosotros utilizamos casi a diario. Tenemos el comportamiento, la composición y la definición. Este cuadro nos va a explicar sobre el comportamiento, composición y definición de los ácidos y las bases de estos ácidos. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es cuál es la composición de esto? ¿Cómo podemos hacer? Aquí nos va a dar un chance de ejemplos de cómo se compone. La definición en sí de lo que es un ácido, una base y el comportamiento que van a obtener al momento de hacer algo, de obtener algo, de unirse con algo y todo eso. Poner mucha atención para nosotros poder realizar la actividad, porque la actividad dice que tenemos que hacer ejemplos de esto. Y ojo, no solo poner el nombre del ejemplo y se acabó, tienen que poner un concepto clave, chicos. Recuerden que mientras más empeño le ponen a la actividad, uno se califica de mejor manera y van a obtener unas mejores notas antes de acabar con este curso. Ácidos. El comportamiento nos dice que cuando un ácido se disuelve en agua, sus moléculas se disocian en iones. Uno positivo, el catión, que siempre es el hidrógeno más, y otro negativo, que es el anión. Nosotros ya sabemos, ya habíamos visto con anterioridad qué es un catión y qué es un anión, y cuál es el positivo y cuál es el negativo, y qué pasa si lo unimos. Esto habíamos visto con más detalle casi al principio de clase. Así que por favor recordar. Tienen ahí ustedes el material de trabajo, tienen también lo que es la explicación mía que les había dado sobre esto, que depende de la naturaleza del ácido. Por ejemplo, tenemos del HNO3, también tenemos del H positivo AQ más NO3 negativo con AQ. Tenemos la composición, los oxácidos formados por hidrógeno, un elemento no metálico y el oxígeno. Por ejemplo, tenemos el H2SO4, el HNO3, el HCIO3, etcétera. Los hidrácidos, disoluciones acuosas de halógenos o halogenuros y colcagenuros de hidrógeno, por ejemplo, el ácido clorhídrico de HCl, H2S, etcétera. Los ácidos orgánicos, el más conocido de ellos es el H3, el COH, componente básico del vinagre. Ya, aquí tenemos un ejemplo que es el vinagre. Ya, el vinagre es un componente que nosotros podemos utilizar a diario. Claro que ya viene con otro tipo de composición para que no sea tóxico al cuerpo humano. La definición. Un ácido es una sustancia que al disolver en agua produce iones de hidrógeno positivo. Las bases. El comportamiento. Cuando un hidróxido se disuelve en el agua, también se disocian en iones y el ion positivo o el catión depende del metal que forma el compuesto, mientras que el ion negativo o anión es siempre OH. Así que tenemos un ejemplo que es el aluminio en 3, el aluminio 3 más, ojo, lleva un OH aquí, tenemos que más 3 OH negativo. Este comportamiento determina la propiedad de las bases. Debe haber una base de ley para hacer un ácido. En la composición, el grupo de las bases o alcálisis están constituidas fundamentalmente por los hidróxidos, compuestos formados por un metal y el OH negativo. Por ejemplo, NaOH, CaOH2, AlOH3, etc. Tenemos muchos ejemplos más de componentes que son bases del comportamiento de este. Existen otras sustancias que se comportan como bases, como por ejemplo producimos iones con OH negativo cuando se disuelven en agua. En el caso del amoníaco, NH3. La definición, una base es una sustancia que al disolver en el agua produce iones de dióxido negativo, ¿ya? OH negativo. Como les vuelvo y les explico, nosotros tenemos muchos componentes específicamente que son bases o son ácidos que nosotros utilizamos a diario. Debemos analizar bien esto, tenemos muchos ejemplos de estos compuestos, porque estos compuestos nos permiten a nosotros hacer varios tipos de situaciones, vienen en la comida, y cuando mezclamos una cosa con la otra. Hay muchos ejemplos de estos, chicos. Eso es con respecto a lo que yo les puedo decir con el tema del día de hoy. Eh, Como nadie se ha conectado, chicos, no hay cómo socializar lo que es el cuestionario. Si ya hasta el día de mañana no se socializa, es porque no se ha conectado. Así que esperemos que alguien se conecte para poder realizar lo que es el cuestionario y explicar el cuestionario en sí. Eso, chicos, con respecto al día de hoy, por favor, revisar las actividades que ya están en la plataforma. Lo que son calificaciones, me voy a dedicar en la última semana a realizar la calificación de ustedes de lo que falte, de las personas atrasadas y todo. Así que, por favor, traten de esta semana subir todas las clases, todos
todas las actividades que necesitan que yo les califique. Esos chicos, esperando que les vaya súper bien, un excelente inicio de semana, vayan estudiando para los exámenes y que les vaya súper bien. Chao, chicos.